Yo lo intenté y también, sí puedo, pero también descargué mejor el formato en PDF. Ok, Daniel, ¿tú creaste perfil para Access? Pues solamente con el que iniciamos desde un inicio, con la matrícula. Ajá, con la matrícula se puede entrar. Ok, lo que sucede es que sus compañeros de las 8 de la mañana me estaban diciendo que no pudieron ingresar. Pero es que el ingreso creo que es desde bibliotecas web, ¿no? Sí, pero dicen que no pudieron ingresar. Pues solamente que a lo mejor la universidad no haya renovado la membresía este mes. Es factible. Chequen eso. De hecho, ya me comuniqué con la doctora Escobar y ella me preguntaba que qué libros específicamente. Me decía de la otra plataforma. Dije, no. La que me interesa es que mínimo tengan Williams para poder ingresar a revisar los temas. Muy bien, cuando gustes, porque recuerda que tienes 40 minutos para tu presentación. Ok, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, se están viendo en pantalla. Ok, entonces voy a empezar. Gracias, Alejandro. Bueno, compañeros, buenos días. Yo voy a dar el siguiente tema, que es inducción y conducción del parto. Me llamo Alejandro Díaz Galvis. Bueno, la inducción como tal es la estimulación de las contracciones antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con o sin ruptura de las membranas. Pero va a haber algunas veces que cuando el cuello uterino esté cerrado y sin borramiento, la inducción del trabajo debe de comenzar desde la maduración cervical. Y como tal, el aumento del trabajo de parto se refiere a la intensificación de las contracciones espontáneas, que se consideran inadecuadas por falta de dilatación cervical y descenso fetal. Ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones y contraindicaciones? Las indicaciones van a ser rotura de membrana sin trabajo de parto, hipertensión gestacional, oligohidramnios, estado fetal no tranquilizador, embarazo posttérmino, algunas enfermedades de la madre como podrían ser hipertensión arterial o diabetes mellitus. Estas son las principales. En las contraindicaciones, igual las principales van a ser el tipo de incisión uterina previa, la anatomía pélvica estrecha o deforme, implantación anormal, infecciones, macrosomía, hidrocefalia grave y presentación anómala. Es muy necesario, antes de realizar la inducción y conducción, pues explicarle a la madre, a la paciente, estas indicaciones y contraindicaciones, para que ella esté al tanto de lo que podría, del proceso al que se va a someter y de cuáles podrían ser algunos de los efectos secundarios que vamos a ver ahorita, y por eso debe de firmar un consentimiento informado. ¿Cuáles son las técnicas usadas? Pues va a ser principalmente oxitocina y prostaglandina. Estas son técnicas, bueno, son farmacológicas, y hay algunas que son mecánicas, como es la separación de membranas, rotura artificial de las membranas, infusión salina extraamniótica, globos transcervicales y dilatadores cervicales higroscópicos. Ahora sí, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son un parto por cesárea, corioiditis, ruptura de cicatriz uterina y hemorragia postparto debido a una atonía uterina. ¿Cuáles son los factores que afectan la inducción exitosa? Pues los favorables van a ser la multiparidad, un índice de masa corporal menor a 30, un cuello uterino favorable y un peso al nacer menor a 350 gramos, 3.500 gramos, perdón. Y los desfavorables pues van a ser el cuello uterino inmaduro y un índice de masa corporal mayor a 30. Aquí viene un algoritmo para la inducción del trabajo de parto, pero no sé si quiera que lo explique ahorita o después, doctora. Alejandro, quiero que pienses como un interno de pregrado. ¿Y a eso qué se refiere? Necesito que me expliques, ya me diste las definiciones, que me clasifiques cuáles son los métodos para hacer inducción y conducción, farmacológicos, mecánicos, quirúrgicos, y que me hables de cada uno de ellos de manera detallada. Ya me diste las indicaciones, ya me diste las contraindicaciones. Ok, entonces ahora ve a lo que te estoy comentando. Y en función de eso ya te vas con esto. Ok. O sea, cambia la metodología, no como un alumno. Piensa que estás en un internado de pregrado y cuáles son tus necesidades en función de eso.
Bueno, sí, está bien, doctor. Entonces continúo. Bueno, entonces hay que ver que, como ya expliqué, primero se debe hacer una maduración del cuello uterino antes de la inducción. Pero ¿con qué características, Alejandro? O sea, tomas en cuenta el elemento justo lo que nos vas a manejar, que eso de antemano les digo, no es negociable. Se lo tienen que aprender de memoria. Avanza. Ok, entonces, pues los métodos farmacológicos van a ser principalmente prostaglandinas. La prostaglandina hay dos, como es la dinoprostona, que vienen dos presentaciones, que va a ser en gel o óvulo vaginal, son las que se administran para la maduración. Hay una tercera presentación que es un supositorio de 10 miligramos, pero esta no está indicada para maduración, esta más bien se utiliza para la terminación del embarazo, antes de entre la 12ª y la 20ª semana de gestación. Bueno, el gel viene en una jeringa de 2.5 mililitros, es de aplicación intracervical de 0.5 miligramos, y esta dosis puede repetirse cada 6 horas, a máximo de 3 dosis en 24 horas. El óvulo vaginal viene de 10 miligramos y es una oblea polimérica que está colocada dentro de un pequeño saco. Esta es de dosis única. ¿Cuáles van a ser sus efectos secundarios? Pues van a ser principalmente taquicistolia uterina, que se define como mayor a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. No se deben de aplicar esta prostaglandinas cuando hay un trabajo de parto espontáneo preexistente. La administración debe realizarse cerca o dentro de una sala de partos. Debe de vigilar la actividad uterina y la frecuencia cardíaca fetal. Y si se va a hacer después... Alejandro, te corrijo, no lo haces en sala de partos porque en la sala de partos es ya para atender el expulsivo, lo haces en la sala de labor. Ah, sí. O sea, está hospitalizado. Ajá, ok. Y bueno, si se va a inducir, se va a aplicar después inducción con oxitocina, debe retardarse de 6 a 12 horas para la aplicación en gel y 30 minutos después de que se retire el óvulo. El misoprostol, que es ahora el análogo sintético de una prostaglandina que es más usado últimamente, es un comprimido que viene en comprimido de 100 a 200 microgramos. Su uso, podríamos decir que original es para la prevención de úlcera péptica, pero también se ha usado para la maduración cervical previa a la inducción. Va a estimular la contracción de la musculatura uterina y va a generar un tono uterino a los 21 minutos y un pico máximo a los 46 minutos. Hay dos vías principales de administración, que es la vía vaginal y la vía oral. La vía vaginal es la que se prefiere, pero va a generar un aumento de la taquicistolia. La dosis va a ser a 25 microgramos cada 4 o 6 horas y se va a dar en una dosis máxima de 100 a 150 microgramos. La vía oral no debe administrarse en embarazo para tratamiento de úlceras pépticas y hay una disminución de la taquicistolia uterina, pero no es muy recomendable esta vía. Ahora, las técnicas mecánicas para la maduración. Estas tienen un beneficio que es que reducen el riesgo de taquicistolia y son el catéter transcervical, la infusión salina intraamniótica, los dilatadores cervicales higroscópicos y la maniobra de Hamilton, que es el desplegamiento digital de la membrana. Aunque pues si tuvieron tiempo para leer la guía que la doctora mandó en la mañana, ahí nos dice que ya estas técnicas mecánicas no están tan usadas y se prefieren los métodos farmacológicos. Ahora, para la inducción y el aumento, se van a usar la amniotomía, las prostaglandinas y la oxitocina. De nuevo, las prostaglandinas, el principal es el misoprostol, que cuando se usa seguido de la oxitocina, conlleva menos fallas, que como ya las dijimos, son la cesárea, la taquicistolia, aunque por sí sola sigue aumentándola y bueno, se ha visto que 100 microgramos en vía oral o 25 microgramos en vía vaginal tienen la misma eficacia que la oxitocina sola intravenosa. La amniotomía, para esta se necesita vigilancia directa de la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Se debe de evitar el desplazamiento de la cabeza fetal y no se deben de romper las membranas durante la contracción. Aquí podemos ver la técnica que se utiliza para la amniotomía, que es se deben de hacer pequeñas
incisiones sobre las membranas, para que así se haga un... Ay, se me fue, perdón. Bueno, lo que va a provocar la ruptura de las membranas es el reflejo de Ferguson, y que va a aumentar la liberación de prostaglandinas, y se puede llevar así ya la inducción. Va a haber una mayor incidencia de coriamnoiditis con esta técnica y aumenta el riesgo de infección y fiebre materna. Ok, la oxitocina. Las dosis van a venir, bueno, la oxitocina viene en ampolletas de 1 mililitro con 10 unidades. Estas se deben de administrar en una solución. Las presentaciones comerciales son 1, 5 y 10. En el país solamente cuentas con 5 unidades en 1 mililitro. Ok, ajá. Bueno, entonces, como ya le dijo la doctora, la de aquí es la de 5 unidades por mililitro, y se van a aplicar una solución de 1000 mililitros, una solución cristaloide en una bomba de infusión. El líquido tópico que se usa va a ser para infusiones de 10 a 20 unidades, o 1 a 2 ampolletas de oxitocina diluidas en 1000 mililitros de solución de ringer lactato. Esta infusión debe colocarse en una línea IV principal, y la dosis de oxitocina está determinada por la respuesta uterina. Bueno, la oxitocina va a provocar contracción del miometrio, y a dosis bajas mediante infusión produce contracciones uterinas rítmicas que son indistinguibles en frecuencia, intensidad y duración. Y la oxitocina a grandes dosis va a tener una actividad intrínseca antidiurética leve. Esta puede provocar una intoxicación por agua que puede llevar incluso a las convulsiones, coma o incluso a la muerte. Ok, en cuanto a la farmacocinética de la oxitocina, pues vamos a ver que el útero se va a empezar a contraer 3 a 5 minutos después de el inicio de la infusión. Se va a encontrar en un estado en el plasma a los 40 minutos. Esta debe suspenderse si el número de contracciones persiste con una frecuencia mayor a 5 a 10 minutos o más de 7 en 15 minutos. Tiene una semivida de 3 a 5 minutos y la concentración plasmática cae con rapidez. La respuesta uterina aumenta a partir de las 20 a 30 semanas de gestación. En cuanto a los regímenes más utilizados de oxitocina, yo encontré dos principales, que es el CLAP, en el que nos dice que se deben de diluir 5 unidades internacionales de oxitocina en 500 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%, y se debe iniciar una administración con 2 miliunidades intravenosas, y se debe de duplicar la dosis cada 20 a 30 minutos, con un límite máximo de 40 miliunidades por minuto. Alejandro, ¿qué número de diapositiva es esta? Tus diapositivas tienen que venir numeradas. Me faltan esta y otra, prácticamente. Ok, termínalas. Y el protocolo Dublin, que dice que con es una dosis inicial de 6 miliunidades por minuto de oxitocina, y se incrementan 6 miliunidades por minuto. Este protocolo se ha visto que tiene varias ventajas, como entre ellas es que ha reducido las tasas de cesárea, disminuye el tiempo de trabajo de parto, y también la taquisistolia. Ahora, como último, ya que la taquisistolia es una complicación frecuente, bueno, no tan frecuente, pero grave, porque puede causar a una falta de perfusión sanguínea al feto. Entonces, para el manejo de la taquisistolia hay que retirar las prostaglandinas. Como vimos, si se administran en forma de óvulo vaginal, pues se puede simplemente sustraer el óvulo, y con eso los efectos de las prostaglandinas van a disminuir. Se debe de suspender la infusión de oxitocina en el caso de que ésta se esté administrando. Se debe de colocar el paciente en decúbito lateral, y se debe de administrar tocolíticos como son la terbutalina, la nitroglicerina, la nifedipina y la tosiban. Otra que hay que hacer es, de ser necesario, pues se deben de tener ahí
manejo de reanimación y soporte vital. Y no sé si quiera que explique ahora sí el algoritmo o ya no. Sí, explico. Bueno, teniendo ya todos estos conceptos, podemos ver que se debe de tener una paciente ideal para inducción al trabajo de parto. Para esto hay que ver que se debe evaluar la calidad de desenlace perineal, se debe hacer una evaluación obstétrica completa, valoración de cervix, documentar edad gestacional, obtener registro cardiotocográfico, confirmar infraestructura para enfrentar complicaciones y obtener consentimiento informado. Si no se tienen todos estos requisitos, se debe referir al segundo y tercer nivel de atención. Si se tienen, y hay un cervix favorable con una calificación de Bishop mayor a 6, que ahorita voy a explicar, se puede iniciar una administración de oxitocina a 2.000 unidades por minuto, se duplica en 20 a 30 minutos hasta un máximo de 20 a 40.000 unidades por minuto. Si el registro cardiotocográfico es continuo, se puede llevar a parto o cesárea según su evolución, pero si la calificación de Bishop es menor a 6, se debe iniciar una inducción con misoprostol, 50 microgramos cada 4 horas. Si se usan tabletas, se debe de cortar en 4 partes, aunque esto no es muy bien sugerido porque a veces las partes no van a ser equitativas y la dosis no va a ser la correcta, y se recomienda el uso de óvulos de liberación controlada. Ahora, la calificación de Bishop se basa en 5 puntos importantes, que va a ser la dilatación en centímetros, el borramiento en porcentaje, la localización en los planos de Hughes, la consistencia y la posición. Esto va a dar una calificación de 0 a 3 dependiendo del grado de cada una. Y bueno, hay diferentes autores varían en el grado, en la calificación para una mayor favorabilidad de la inducción. Algunos dicen que a partir de 6 se mejora, hay una mayor favorabilidad, pero hay otros que dicen que es a partir de 8, y al contrario, una calificación menor de 8 tiene una menor favorabilidad de que haya una buena inducción. Y si hay una calificación menor a 8 es cuando se debe llevar a cabo la maduración cervical. No sé si tengan alguna pregunta. Pues eso sería todo sobre inducción. Doctor Mario, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y dónde está tu bibliografía, Alejandro? Sí, Son 4 bibliografías como mínimo. Mario, tu pregunta, por favor. Sí, doctora. En lo de referente a la nota de posparto, cuando mandábamos las unidades de oxitocina, decía que al menos tendríamos que mandar 10 unidades en 1000 centímetros cúbicos, pero estas para 6 horas. Es decir, ¿hasta cuántas horas debe de mantenerse con estas unidades? Acabas de abrir la conversación, Mario. El tema sería justamente, mientras alguien más de tus compañeros pone, les voy a poner en el chat lo que necesito que trabajen. Si hay alguna otra pregunta. También, doctora, referente a lo de misoprostol, bueno, las prostaglandinas, tanto sintéticas e incorrectamente administradas, en el sentido de una ligera sobredosificación, ¿cuál sería como su antagonista, en este caso, para disminuir el efecto? Es decir, yo pensaría como en AINES, ¿no? Pero bueno, si todo sale bien a la lactancia materna, pues se ven contraindicados porque algunos de estos se pueden encontrar en la leche materna. Entonces,
por así decirlo, su antídoto en una dosis alta de prostaglandinas, ¿cuál sería, doctor? Mario, una de las cosas importantes que tienes que tomar en consideración, primero te empiezo por contestar la de la oxitocina y luego te contesto la otra. ¿Te parece? Sí, doctora. Estamos comentando un punto importante. Te marqué ya ahí. Las unidades, se habla en unidades para lo que es la atención del alumbramiento, el manejo activo del trabajo de parto, del alumbramiento. Es en unidades. Ahí está marcado. Y te estoy marcando que para hablar de una conducción, hablas de 1000 unidades. ¿Ya viste la respuesta en el chat? Sí, doctora. Ok, ahora en función de eso, por aquí ya tienen una pregunta. Y lo que tú me estás contestando, no tengo posibilidades. A ver, una prostaglandina puede producir contracciones uterinas, pero lo va a tener más lo que viene siendo una oxitocina como tal. Y en relación a lo que es la maduración, una vez que colocas el gel o que colocas la tableta, a más tardar en 20 minutos, de hecho en 10 minutos ya tuviste una absorción importante, no vas a poder frenarla. ¿Qué te va a generar? Te va a generar, sobre todo si estamos hablando de análogos de prostaglandinas, contracciones muy intensas. No va a ser factible que puedas frenarlas tan rápidamente, Mario. En el caso de una oxitocina, suspendes la administración de la oxitocina y te vas por betamiméticos o lo que vienen siendo tocolíticos, cualquiera de los tocolíticos que quieras. ¿Sí te expliqué? Sí, doctora. Gracias. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna pregunta? Bueno, aprovechando, doctora. Sí, Mario. Bueno, hay dos fases en las cuales se ocupa la oxitocina y la que me dio mucha duda es que pues claramente ya después del parto y el alumbramiento, bueno, el trabajo de parto y el alumbramiento, aún se sigue administrando oxitocina. Entonces yo lo había leído que era para la recuperación del tono del mismo útero, pero también para qué se necesita ya la oxitocina después de todo el trabajo y el alumbramiento. A ver, creo que tendrían que centrarse en recordar la fisiología. ¿Y qué tengo que recordar en relación a la fisiología? Uno de los elementos claves que tienen que tener en consideración es la oxitocina. Si regresa a la fisiología uterina, va a actuar a partir de que haya receptores para oxitocina. Y esto va contestando también la pregunta de Vanessa. No se saturan los receptores para oxitocina, Vanessa. Están y van a ser, dependiendo del número, va a ser la respuesta que tenga la paciente a la oxitocina que tú estás administrando. Alejandro puso en sus parámetros que algunos pueden iniciar con una miliunidad, otros tendrían que emplear lo que vienen siendo 5, o algunos trabajan con 8 y hay quien se va hasta 12 miliunidades, que quede claro el término que estoy empleando, que es la segunda parte donde les puse miliunidades internacionales. Entonces ahí, ¿qué es lo que considero? La oxitocina va a trabajar a nivel de músculo produciendo contracciones uterinas. Estas contracciones uterinas van a tener que reunir 3 características básicas. ¿Cuáles son? 3 a 5 en relación al número. Van a tener que tener buena intensidad, lo cual implica que van a tener más de 50 milímetros de mercurio. Y voy a tener otro punto extra. ¿Cuánto tiempo de duración? De 60 a 90 segundos. Entonces, 3 características. Repito, de 60 a 90 segundos de duración con una intensidad promedio mayor a 50 milímetros de mercurio y un promedio de 3 a 5 contracciones. Esas son las características fundamentales para hablar de una paciente que está en un trabajo de parto en fase activa y un trabajo bien establecido. Esas serían las características de contracción. Ahora, ¿qué consigo con esto? Que haya dilatación y borramiento, las dos cosas de manera simultánea.
consigo el trabajo de parto y necesito que el útero siga contrayéndose. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesito es que reduzca el tamaño. En el trabajo de parto lo que yo necesito es una fuerza que me ayude a sacar el contenido, la expresión del feto. En el tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento, lo que yo necesito es que expulse la placenta y para eso necesita contracciones uterinas. Solo que aquí hay un punto importante. Ya no tengo un feto. Cuando está el feto en el interior del cuerpo uterino, me interesa que haya una contracción y una relajación que le permita respirar. ¿Por qué? Porque hay un buen, llamémosle, aporte o fluido a través de lo que son las arterias y las venas para meter oxígeno, para sacar dióxido de carbono. Y cuando yo tengo contracciones uterinas, lo que hago es disminuir el calibre de los vasos y producir que entre el feto en una hipoxia, que si las contracciones son las adecuadas, le permite tener su reserva y no tener ningún inconveniente cuando esto se da. Cuando yo manejo las contracciones en un puerperio, ya no tengo un feto, tengo una menor distensibilidad uterina, el fondo uterino es menor, por lo tanto no me interesa mantener contracción, relajación. Lo que yo quiero contener, y se acuerdan de que hablábamos del globo de seguridad, es que se mantenga una contracción uterina firme y sostenida. Esto me obliga a mí a no preocuparme por la dosis de oxitocina. E insisto, ahí hablo de unidades, como bien lo marcó Mario. Cuando estoy en un trabajo de parto, mi respuesta siempre va a ser en 1000 unidades. Y aquí ya tienen por ahí una duda que Alejandro no nos pudo aclarar. Ese parámetro que tienen ustedes ya les implicaría tener en consideración este elemento. ¿Y por qué la sigo manteniendo? Porque quiero que el útero siga manteniéndose firme y contraído. Ahora sí quedó claro para Vanessa y quedó claro para Mario. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. ¿Preguntas? Sí. Tengo entendido que esa oxitocina que es ya después, o sea, su segundo uso, ¿se debe administrar con alguna solución en específico o puede ser sola? Porque encontré que podían administrarle incluso solución glucosada y aparte otros decían que Harman. Gracias, Daniel, por la pregunta. Si no, no hubiese tocado el punto. No porque se me olvidara, sino porque ya les dije que si preguntan, contesto. Si no preguntan, se quedan con lo que recibieron como información. Esta diapositiva le pedí a Alejandro que me dijera qué número era porque la iba a retomar y porque iba a cuestionarles a ustedes qué tenía de erróneo. Una de las cosas que ustedes tuvieron que haber revisado es oxitocina como tema, o sea, solito, independientemente de inducción-conducción, ¿qué es la oxitocina? Para tomar en consideración ese elemento. Y aquí tendría que tomar en cuenta que obviamente la que va a estar secretando la oxitocina, o más bien dicho, dando la posibilidad de que pueda ser expulsada es la hipófisis posterior, pero junto con la hipófisis posterior, bueno, en la misma hipófisis posterior también va a tener la posibilidad de que se pueda secretar de manera pulsátil lo que viene siendo la vasopresina. ¿Qué acción tiene la oxitocina? La oxitocina produce contracciones uterinas y por otro lado produce retención de líquidos. La vasopresina es a la inversa. Tiene la capacidad de retener líquidos, pero como reacción secundaria tiene la capacidad de producir contracciones uterinas. Ambas se van a estar produciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener un secuestro de líquidos por acción de la oxitocina. Cuando yo me excedo de las dosis que no deben de pasar de 40 miliunidades, en automático mi paciente tiene la capacidad de retener líquidos. Y como ahí tiene marcado en su diapositiva Alejandro que está mal, no tengo que usar solución glucosada al 5% porque tengo dos posibilidades. Mayor cantidad de líquido, porque solamente es glucosa y agua. Y la otra, la posibilidad de que me lleve a una hiponatremia. Entonces, son los dos elementos por los cuales no debo usar solución glucosada al 5% para utilizar oxitocina. Salvo que el periodo que lo vaya a utilizar sea muy corto o mi paciente esté muy estable, pero los riesgos son hiponatremia e intoxicación acuosa, Daniel. Entonces, el margen es Harman, preferentemente, y en menor proporción lo que es una salina.
Me iría más por una Harman. La otra posibilidad es Ringer y la última, una Serena. ¿Contestada tu pregunta? Sí, sí, doctora, muchas gracias. Sí, glucosada es no, la respuesta es no. ¿No más preguntas? Sí. Daniel, puedes hacer lo que quieras cuando estés en tu práctica privada y si te va bien, perfecto. Pero si se te cruza algún problema, te van a pedir un documento que tenga el registro de todo lo que has estado realizando con la paciente. Protocolizando. En un hospital, ¿cómo voy a manejar a mi paciente? Porque recuerden que en el hospital son protocolos los que se están manejando, una conducta bien establecida. Y eso implica que cuando tú tienes una paciente con esas características que tú me estás mencionando, si no cuentas con lo mínimo elemental, lo ideal es que la mandes a una institución donde sí cuenten con los recursos. Una paciente que tiene un índice de shot de 7, por arriba de 7, es una candidata a lo que es una conducción. Ojo, dije conducción, nunca dije inducción. Inducción quedamos que es cuando no hay contracciones uterinas. Una conducción ya hay. Lo que yo necesito es regularizarla, que reúna las 3 características necesarias para un trabajo de parto, que ya se las mencioné. Por lo tanto, tendría que usar obligadamente oxitocina. Bueno, ok, sí tengo, pero no tengo equipo. Se la pongo por vía intramuscular. La vida media de la oxitocina prácticamente es de 30 minutos si la manejas por vía intravenosa. Para que pueda manejarse correctamente tiene que ser por infusión continua para que maneje una dosis estándar y no desaparezca. Si la manejo por vía intramuscular, 3 a 5 minutos. En 3 minutos tienes la acción y en 5 minutos ya desapareció. Entonces, por vía muscular no la puedes utilizar. Gotas nasales existe y se puede trabajar, sí, pero en el país no existe. No sé si eso contestó tu pregunta, Alejandro. Voy a trabajar con lo que es análogos de prostaglandina. Ok, análogo de prostaglandina te permite contracciones uterinas y dilatación cervical. Ok, sí lo puedes hacer, pero tienes que estar bien estandarizado por si se te complica, puedas inmediatamente pasarla a un procedimiento cesárea. Por eso te dije, si no tienes, creo que no es la mejor idea. Y en cuanto a lo que me escribió Francisco en relación a la sonda, no, Francisco, prácticamente es un procedimiento que ya no se realiza, no se hace ya ni la maniobra de Hamilton ni la utilización de la sonda. ¿Alguien más que tenga preguntas? Doctora, me surgió una duda en cuanto busqué algunos ejemplos Sí, María. de nota de posparto. Y, bueno, es algo sencillo. En cuanto redactaban que hacían una, ay, se me olvidó la palabra, espere. Episiotomía. ¿Conocen? Ajá. Una episiotomía. Y y después decían episiotomía y se hace maniobra de Ritgen modificada. Ahí ya no entendí porque yo considero que pues esta maniobra sirve precisamente para no desgarrar. Entonces, si ya tengo una episiotomía, ¿aún se sigue diciendo que se apoya con una maniobra de Ritgen modificada? Obligadamente, porque la maniobra de Ringer lo que hace es enlentecer la salida de la cabeza fetal. Eso hace que tu episiotomía no se desgarre. Desgarre más. Ok. No más, porque tú dices un corte nítido. Cuando digo desgarre, quiere decir que se prolonga y entonces la línea, el corte ya no es un corte quirúrgico, sino ya va como tal, desgarre. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada, Mario. ¿No más preguntas? Doctora. Daniel y luego Juani. Daniel. Ajá.
Bueno, estaba también leyendo en el caso de ay, sí se me fue ahorita. Perdón. Bueno, en lo que lo recuerdas, Juani. Ok, ¿cuántas unidades, bueno, miliunidades mencionaba, de oxitocina puedo utilizar? ¿Hasta cuándo puedo decir ya no más? 40.000 unidades es una dosis tóxica para que ya tengas lo que es la intoxicación hídrica. Pero, bueno, esas eran por minuto, ¿no? O sea, mi máximo puede estarle pasando esas 40.000 unidades por minuto, pero ¿por cuánto? No, unidades no. Unidades no. Mil 1.000 unidades. 1.000 unidades, ajá. Implica que vuelvan a revisar su tema, que lo lean, pero te lo voy a resumir. Tu paciente, ¿cuánto dije que era lo óptimo que tienes que lograr? ¿Cuál es tu meta? Las contracciones, las características de la contracción que mencionaba. Dámelas. Que sean 3 a 5 contracciones con una intensidad, bueno, duración de 60 a 90 segundos y mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Ajá, en un periodo expulsivo. Ajá. Esa es tu meta. Entonces, yo puedo iniciar con una miliunidad, lo cual es raro, porque normalmente no vas a tener una respuesta. Y a partir de ahí, la dosis óptima para la gran mayoría de los hospitales en Estados Unidos, Parkland es uno de los hospitales que tiene mayor cantidad de estadística en relación a las dosis de oxitocina. Y ellos suelen manejar como dosis promedio de respuesta 8.000 unidades de oxitocina, donde tú ya vas a conseguir esto. Hay un punto que ustedes no tocaron, el dodecálogo de la oxitocina. Y dentro del dodecálogo de la oxitocina, toma en consideración encontrar los siguientes elementos. ¿Cuáles? Necesito considerar que a menor edad gestacional hay menor cantidad de receptores para lo que es oxitocina. Por lo tanto, necesito más dosis de oxitocina en productos que tienen menos edad gestacional que los que están ya casi a término o bien a término. O sea, es inversamente proporcional a la edad gestacional. Ese es uno de los elementos. El otro, la respuesta es personal. La dosis que te sirve a ti podría no servirle a María o a Marta o a Patricia. Entonces, cada quien tiene un número de receptores independiente. Igual contigo me quedo con 4.000 unidades. Igual en María, con la dosis que dice Parkland, que es de 8.000 unidades por minuto, alcanza las contracciones que tú mencionaste, las características. Entonces, ¿a qué me voy? Que una vez que yo encontré la dosis adecuada, ya no la voy a incrementar, simplemente la voy a dejar, no aumento. ¿Cada qué tiempo aumento la dosis? Bueno, la vas a incrementar por mucha prisa que lleves, cada 15 minutos. Lo ideal es que te esperes y la apliques cada 30 minutos, la incrementes. Hay que considerar un punto importante. No hablo de dolor, sino de contracciones. Justamente el punto no es que yo me refiera a mi paciente en la sensación de me avisa cuando tenga dolor, sino hay una conducción o una inducción. Ustedes tienen que tener, dirían, el término que usan, pansear, y que es colocar la mano de su paciente, la mano de ustedes sobre la paciente, sobre el abdomen de la paciente a nivel de donde está el fondo del útero, cercano al fondo del útero, y mantener su manita ahí pegada 10 minutos. Algunos residentes dicen, ¿dónde está? ¿Quién está cuidando la conducción? Y como no están, dicen, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es poner una cinta adhesiva y pegarte la mano ahí para que te quedes a cuidar. Durante 10 minutos ustedes tienen que mantener su mano para tener una idea en cuánto tiempo aparece una contracción, cuánto tiempo dura y la intensidad. Entonces, con estas características ustedes pueden decir, ok, ya llegué a la dosis óptima, no voy a incrementarle más. Que no, ok, vas a seguir subiendo la dosis de una forma aritmética para que así puedas incrementar y cuando consigues la dosis,
¿Ok? Ahí te quedas hasta que tienes el parto. ¿Sí contesté, Juan, y tu pregunta? Sí, ya mejor, más claro. Gracias, doctora. Ok, ¿alguien más? Yo, doctora, Sí, Daniel. ya lo recordé, perdón. Era con respecto al uso de la amiotonía. O sea, Ajá. porque estaba leyendo que, o sea, hay mucha información acerca de este proceso y muchos dicen que no es como que la mejor elección, que no se han visto como que buenos resultados. Otros dicen que combinado con oxitocina da muy buenos resultados. Y bueno, en sí, como cuál sería la manera adecuada de, digamos, de poder acudir a este método y de qué manera. Sí, Daniel. Aquí tienes un punto a considerar. Hace algunos tiempos, IMSS, para poner concretamente la falta, tiene una sobresaturación de pacientes. Al tener la sobresaturación de pacientes, ¿qué es lo que hace? Pacientes las están ingresando con 6 de dilatación, ¿lo recuerdan? Fase activa. Sí, doctora. Ok, Sí, entonces 6 de dilatación, ingresa. Ojalá y tuvieras 30 salas de labor, pero no tienes 30 salas de expulsión, motivo por el cual, ¿qué haces? Entonces, ok, lo que vamos a hacer es, vamos a checar las condiciones. 6 de dilatación, ¿quién tiene mayor cantidad de borramiento? La dejamos sin problemas. Esta paciente no tiene tanto borramiento, pero tiene 6 de dilatación. Ok, lo que podemos hacer es romper membranas. Ya tiene los 6 de dilatación, que es un requisito para hacer la apneurresis. Y siguiente elemento, colocamos oxitocina. Y generalmente las pacientes tienen el parto en un periodo no mayor a 2 horas. Pero esto obviamente condicionaba que se les distosieran muchos pacientes, Daniel. Entonces, ¿a qué van? A que en este momento ya no se utiliza así de forma generalizada, porque antes era protocolo, y lo puedes revisar dentro de los protocolos del IMSS, protocolo de atención de parto, decía 6 de dilatación, romper membranas, colocar oxitocina, se iban con 4 miliunidades o 2 miliunidades y tenían rápidamente la atención del parto. En la actualidad, no, porque la posibilidad de que contagies a la paciente, en el sentido de que tenemos más problemas para VIH, tenemos problemas de papiloma, la paciente va a ser multitactada y eso hace que evidentemente el riesgo se incremente para tu paciente hacia una coriopneumitis. Se supone que tu paciente no debería de dilatar más de 4 horas en tener ya el parto cuando tú le haces una apneotomía con 6 de dilatación. Sí, pero el punto es que como tal se considera un procedimiento quirúrgico debe de realizarse con las medidas de asepsia y antisepsia para no generar problemas. Ahora sí, Daniel. sí, doctora, o sea, prácticamente, Y el digamos, era riesgo como... que tienes, el riesgo que tienes es que la apneurresis tienes que practicarla o la apneotomía la tienes que practicar cuando no hay ruptura de membranas. Digo, perdón, obviamente cuando no hay ruptura de membranas, sino cuando no hay una contracción, ¿de acuerdo? Si hay una contracción y rompes membranas, el producto está en un tercero o un segundo plano de Hooks, ahí te viene la primera complicación. El cordón umbilical se puede venir y entonces ahora tienes prolapso de cordón y ya estás complicándote el parto. Se tiene que hacer cuando no hay contracción. Aparte de que la mojada que te vas a dar, el baño va a ser generoso. Esa es la famosa novatada. Algo así, cuando alguien quiere incomodarlos, les rompe membranas. Y si ustedes son personas que no han sido adiestradas o capacitadas correctamente, lo van a hacer sin protegerse, o sea, sin colocar la mano, como para tratar de evitar que se moje. Y ahí se están dando cuenta que ustedes no saben o que todo lo han aprendido en los libros, pero que no han bajado la teoría a lo que viene siendo una información documentada hacia la práctica. Ya se novatearon ustedes. Qué bueno que lo marcaron. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, doctora. Sí, Melissa. Estaba leyendo que el misoprostol también estaba indicado en prevención de la hemorragia posparto, pero se prefería la oxitocina.
No, ambos están indicados, pero mira, quiero que ubiquen una situación. Una cosa es la dosis que yo manejo para la inducción, y de hecho se lo marqué a Mario, o la conducción. De hecho, la oxitocina no es indicativo para inducción, definitivamente no es el medicamento adecuado. Para la conducción, sí, la oxitocina es la reina. La inducción tiene una dosis específica y obviamente uno de los representantes más activos a nivel hospitalario viene siendo la análogo de prostaglandina, lo que es el misoprostol, porque tiene la posibilidad de desencadenar contracciones uterinas y modificaciones cervicales, o sea, aborramiento o maduración cervical, como quieras llamar. Y otra muy, pero muy diferente es cuando lo empleamos en el porperio patológico. Son 3 dosis totalmente diferentes que nada tienen que ver una con la otra y con la otra. Son como el mismo medicamento, pero puesto en dosis diferentes para cada etapa del proceso de la gestación. Eso es muy importante de recordarlo. Y en este momento lo que se tienen que aprender es para lo que es inducción y conducción solamente. Cuando hablamos de porperio patológico, daremos pie a la utilización de estas para el tratamiento del porperio patológico de código rojo, y por último tendrán el manejo en relación a lo que viene siendo el aborto. Son dosis totalmente diferentes. De acuerdo, gracias, doctora. De nada. ¿Algo más? ¿No? Doctora, en cuanto a las dudas que ya hemos adquirido sobre el partograma, pero ya no tanto cómo se interpreta, sino cómo lo registro, porque ahí sí tengo muchísimas dudas. Ya me lo imaginaba. ¿Qué nos podrá ayudar? Sí, Bueno, pero no en este momento. Vamos a terminar el tema de puerperio fisiológico. sí. Me parece que son 2 días, si no estoy mal, para puerperio fisiológico 1 día. No tengo ahorita registrado el dato. Y tendríamos la posibilidad de hacer un repaso, y en ese repaso ya entran las dudas a los temas que hemos visto, independientemente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el orden que ustedes quieran, pero son las dudas que tienen a la hora de hacer las notas, de hacer el llenado, o bien del material. Este tema, Alejandro, que nos quedó debiendo, y de hecho les voy a subir un cuestionario para que ustedes lo contesten y entonces tengamos las posibilidades, porque ni siquiera ustedes se dieron a la tarea de revisar el tema y sabían que hoy vamos a ver este tema. Salvo Daniel, que por ahí se ve que lo leyó, pero no entró en más detalles, entonces, o no se percató de qué eran los problemas reales, cuáles eran los problemas reales del tema. Sí lo leyó, pero tal vez no puntualizó en esos datos, o sí lo leyó y no le quedaron dudas. Entonces, yo sí tengo muchas. Yo no sabría, y me regreso a lo que tú estás marcando, Mario, qué hacer para marcar. Una cosa son las indicaciones de cómo voy a administrar la oxitocina, otra, cómo le voy a hablar al residente para reportarle a mi paciente, y por eso te puse ahí unidades y luego puse 1000 unidades. Ahí hay un problema. ¿Cómo calculo las dosis? Que también es otro gran problema. Eso no lo están marcando. Entonces, por ahí les voy a puntualizar lo que a mí me gustaría que ustedes deberían de haber preguntado, o bien lo que yo necesito que ustedes, si fueran mis internos, sepan para cuando están trabajando conmigo. Entonces, sí, les voy a subir un cuestionario y lo tienen que entregar. Les voy a subir el cuestionario después de la 1 de la tarde y lo tienen que entregar mañana a más tardar a las 4 en punto. Les recuerdo que si su plataforma se tarda para subir, pues que le calculen igual y tienen que subirlo 3:30 para que a las 4 ya esté. Y tienen que leer para mañana el tema de puerperio fisiológico. Entonces sí están saturados, pero es que aquí no usaron ya los datos. Y ya no va a haber regreso, porque les dije, los temas base, sí estamos obligados a que queden súper bien, pero los demás se tienen que esforzar en hacer unos buenos temas, y si no van a ser cuestionarios para que los lleven. Que tengan mejor día, huyan porque ya es tarde, tienen 3 minutos para ingresar a su siguiente clase, así es que cuelguen ya. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.